el mensaje va a estar compartido. No sé si os acordáis vosotros que en la última intervención que tuve aquí hace ya 3 semanas, de alguna forma planteé el hecho de que si alguien quería dar su testimonio aquí de lo que Cristo estaba haciendo en su vida, pues lo hiciera. Y la palabra es la palabra. Entonces hubo una persona que se ofreció y hoy vais a escuchar su testimonio, quizá el de su familia, no lo sé. Pero estar atentos porque el Señor se está moviendo de una forma absolutamente extraordinaria, ¿vale? Los que asistieron en la reunión del último viernes pueden testificar cómo el Señor se movió ahí, ¿vale? Y va a seguir haciéndolo. O sea, lo tenemos muy claro que cuando el pueblo de Dios busca más y más, el Señor cumple sus promesas, simplemente. No es nada extraordinario, no debería levantar nuestra admiración, porque el Señor lo ha prometido y Él lo va a hacer. Simplemente necesita fe. Fe es lo que mueve la mano de Dios, fe es lo que Él necesita ver en cada uno de nosotros. Y por cierto, yo hoy no sabía que era Pentecostés. Yo soy muy anárquico con esto de las fiestas, a mí no me gustan para nada, porque ya el Señor nació en mi corazón, no tengo que celebrar la Navidad, la celebro cada día. Ya el Señor resucitó y me resucitó a mí, por lo tanto, ¿por qué tengo que celebrar la resurrección? La celebro cada día. ¿Por qué tengo yo que estar celebrando que si el Señor derrama su Espíritu, lo derramó sobre mí? ¿Para qué tengo que estar? Gracias, Señor, y simplemente úsanos. Pues, aún no sabiéndolo, lo que hoy os voy a leer, porque yo voy a hacer una simple introducción para que después el hermano pueda subir aquí, está encaminada justamente a eso. Hoy terminaremos, en la conclusión, orando para que el Señor derrame de su Espíritu sobre nosotros, como lo hizo en Pentecostés y como lo puede hacer cada día en nuestras vidas cuando nosotros se lo pedimos. Amén. Así que voy a hacer una oración y luego voy a limitarme a leer 4 escrituras de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están relacionadas con la resurrección de Jesús. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de eso hoy aquí. Nuestro hermano va a dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida y no lo habría hecho si no hubiera resucitado, si no lo hubiera hecho si no hubiera derramado su Espíritu Santo sobre él. Amén. Así que hoy va a ser una predicación muy práctica, en la que nos podemos ver todos y en la que podemos salir de aquí confiados en que el Señor va a seguir obrando. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y estamos aquí, Señor, confiando en ti, esperando en ti. Da igual el tiempo que tengamos que esperar, porque sabemos que al final tú harás la obra que has prometido hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en esta sociedad, Señor, en este mundo, porque viniste a este mundo porque amabas. Y el amor todo lo puede. Tu amor se derrame en esta mañana aquí sobre todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, porque eso transforma nuestras vidas y nos permite transmitir el Evangelio y nos permite vivir con gozo y alegría, aun en medio de esta sociedad, Señor, que solo nos trae que disgustos. En ti confiamos. En esta mañana, Señor, esperamos y te pedimos que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí. Una doble unción, porque ya tu Espíritu Santo está aquí, Señor, no podemos decir otra cosa, pero necesitamos más de ti, esa plenitud que tú nos ofreces a través de tu palabra. Tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a empezar por el Evangelio de Mateo, ¿vale? Al final del todo, en el capítulo 28, nos habla de cuando Jesús, las 4 escrituras están centradas, el contexto es la resurrección de Jesús, ¿vale? Y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Es decir, ya habían visto a Jesús, resucitado, y él les dijo ir a tal lugar, ¿no? Dice, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban.
Anotaros eso. ¿Vale? Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Que quede aquí, ¿vale? Nos vamos a el Evangelio de Marcos. Y entre las muchas apariciones de Jesús, después de su resurrección, a sus discípulos, leemos lo siguiente. Más tarde se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe, tela marinera. Lo habían visto resucitar y todavía tenían falta de fe. Y por su obstinación en no creer a los que lo habían visto resucitado. No seas un obstinado. Yo le he visto resucitar. Créeme, créenos a todos los que hemos experimentado su resurrección, ¿no? Y sigue diciendo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron, predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. ¡Aleluya! ¡Qué revolución!, ¿verdad? Vámonos, tengo que dejar al hermano todo el tiempo y yo no quiero extenderme demasiado. Pero es necesario que leamos ahora a Lucas. Nos vamos al capítulo 24, perdón por no decirlas, no he dicho anteriormente, pero nos vamos al final de cada evangelio, sí. Dice así en el capítulo 24. Todavía ellos estaban hablando, verso 36 del capítulo 24, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se asustaron y se atemorizaron. ¿Qué tipos, pensando que veían un espíritu. ¿Por qué están preocupados?, les dijo. ¿Por qué surgen dudas en su mente? No tenemos que escandalizarnos cuando surjan dudas en nuestra mente. A ellos les pasaba y habían estado tocando a Jesús. Pero tenemos que superar eso. Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Después de decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¡Qué maravilla! Esto es una introducción a que cuando nosotros dejemos esta vida y vayamos a la nueva vida, pues seguramente podremos hacer eso mismo que hizo Jesús. ¿Comer? Pescado asado, tela marinera. Y sin engordar, me lo recuerdan desde aquí para que baje el tono. Gloria a Dios. Esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Les dijo que tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo está escrito aquí. Todo. No nos falta nada. ¿Amén? Así que vayamos a la Escritura. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es necesario, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho entenderlas, ¿no? Dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que haya sido revestido de poder de lo alto.
Finalmente leemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, nos vamos a los versículos 19, dice así: Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos con las puertas trancadas por temor a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. La paz sea con ustedes, les vuelve a decir Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Aleluya, ¿verdad? Les dijo: si ustedes les perdonan a alguien sus pecados, estos quedan perdonados. Si no se los perdonan, no quedarán perdonados. Esto lo aclaramos en un minuto. Amén. Miren, en estas escrituras hay algunas cosillas que me gustaría enfatizar, simplemente para que nos demos cuenta de dónde estamos, espiritualmente hablando, físicamente hablando. En Mateo se nos dice, ya habéis visto que los discípulos dudaban, temblaban, en fin, les pasó de todo, ¿verdad? Pero Jesús les calma diciéndoles algo muy importante, les dice: yo tengo todo el poder. Jesús tiene todo el poder. Me ha sido dado el poder tanto en el cielo como en la tierra, dijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué podemos temer nosotros si dependemos de Él? Haced discípulos. No nos está diciendo simplemente que prediquemos el Evangelio, eso es fácil. Nos tenemos que dedicar a las personas que están a nuestro alrededor y hacerles discípulos. Discípulo es alguien que aprende al lado de un maestro. Claro, es muy fácil venir el domingo a la iglesia y no acordarnos hasta el otro domingo. Ay, sí, hoy toca. ¿Qué es eso? Jesús les dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Los discípulos, conocéis alguno de estos que habían aquí? No están ya estos. Pero Jesús prometió estar hasta el fin del mundo. Jesús sí que está. ¿Vale? Por lo tanto, de la misma forma que Jesús actuó con aquellos, actúa también en nosotros. Y eso es una maravilla, eso es una promesa que jamás nos lo podíamos haber imaginado, ¿no? Cómo Él actúa en nuestras vidas. Marcos añade algunas cosas, ¿no? El Señor les increpa por la dureza de su corazón. Que eso es lo que hace también muchas veces con nosotros cuando no somos capaces realmente de morir a nosotros mismos, de no entregar nuestra vida completa al Señor. Nos pensamos que tenemos algo, no tenemos nada. Tenemos algo cuando dejamos a Jesús actuar en nuestras vidas, como luego vamos a ver realmente a través del testimonio de nuestro hermano. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mí, y nos da toda una serie de señales que no las voy a repetir, porque ya la habéis oído perfectamente y la sabéis. O sea, eso lo sabéis de memoria. O quizá otras cosas no, pero estas sí. El Señor está dispuesto a hacer todo eso ya, pero depende de nuestra fe. Depende de nuestra posición delante de Él. Miren los discípulos, lo que les costó. Él los tuvo que increpar, les tuvo que decir: sois unos cobardes, unos fachas, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas se centra en las evidencias de su resurrección, ¿vale? ¿Cuáles eran las evidencias de su resurrección? Sus manos, su costado traspasado por la lanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Él los lleva a la Escritura, una vez más, les dice: es que todo está escrito. No sé por qué dudáis, no sé por qué estas actitudes ahí de temor. Está todo escrito, todo se cumple en mí. Y por si faltara poco, tocadme. Aquí estoy. Está aquí, en medio de nosotros. No hace falta que lo veamos. La Escritura lo enseña, es su palabra. Reaccionemos ante lo que el Señor Jesús nos va enseñando en la palabra. Y también les promete una investidura de poder mediante el derramamiento de su Espíritu Santo, que es lo que nos mencionaba Pastora Cecilia esta mañana en su introducción, ¿verdad?
Y en Juan, voy terminando, ¿qué hace el Señor? Recibid el Espíritu Santo. Recibidlo. Y yo creo que la mayoría de aquí lo hemos recibido ya, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu del Señor el día que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Pero es que Él tiene un interés en seguir llenándonos, que es lo que hizo en Pentecostés. Ya habían recibido el Espíritu Santo, pero les dijo, ahora no os mováis porque tenéis delante un curro terrible. Tenéis delante que tenéis que llevar por todo el mundo mi evangelio y vais a necesitar esa plenitud del Espíritu Santo. No os mováis, quedaros tranquilos que yo lo haré. ¿Somos conscientes? Los domingos de la mañana a las 10 estamos aquí, buscando, esperando en el Señor, fundamentalmente. Y viene poca gente, Hubo un discípulo que se llamaba Tomás. De ese nos acordamos todos, ¿verdad? Que dijo, yo si no lo veo, no lo creo. ¿Habrá alguien así aquí? Porque el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Aleluya. Que somos la mayoría de los que estamos aquí, por eso, ¿verdad? Porque no hemos tocado todavía el costado de Jesús desde un punto de vista físico, pero sí que Él ha venido a nuestras vidas y nos ha transformado y nos ha cambiado. Y podemos explicar eso al mundo que nos rodea, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí a nuestro querido hermano Edison, que tiene un testimonio de poder, tiene un testimonio maravilloso, que va a venir aquí para explicarlo y contárnoslo. Amén. A que no me esperaba en esta mañana. A quien menos pensaba que iba a estar aquí. Pues, mira. La gloria a Dios. En primer lugar, quisiera darle las gracias a Misión San Cugat. Y ha sido una bendición para mí y para mi familia encontrar por casualidad esta iglesia, porque además fue casualidad mía o nuestra. No pensábamos que íbamos a venir aquí y gracias a Dios nosotros le pedimos antes de congregarnos, una vez aceptamos a Jesús en nuestras vidas, antes de congregarnos, estuvimos orando más de, 3 o 4 meses, creo yo, para que nos diera un lugar donde congregarnos, porque fue tan grande la bendición que ocurrió en nuestro hogar, que nosotros sí sabíamos y sentíamos de que necesitábamos también, por igual, un lugar grande para nosotros reunirnos, continuar creciendo y darle toda la gloria y la honra a quien se la merece, a nuestro querido y adorado Jesús. Y bueno, nada, antes de yo contar una historia sencilla, corriente, y simplemente que se magnificó en el momento en que Cristo Jesús, alabado sea su nombre, llegó a nuestras vidas y nos transformó. Antes de contar esta historia, me gustaría orar, como siempre nos acostumbran nuestros queridos pastores, orar y pedirle a Dios que sea Él hablando a través de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias por permitirnos estar aquí en este momento, Señor. Señor, te pedimos que derrames tu gloria en este local, a cada uno de los espíritus que están aquí, que son mis hermanos. Que tu espíritu de entendimiento, de sabiduría, de paz y de mansedumbre se derrame en sus vidas y que este mensaje les toque y que abran sin ningún tipo de barreras sus corazones hacia tu grandeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No hagas caso al reloj, el tiempo es tuyo. Él sabe que yo me enrollo, que él lo ha sufrido en sus carnes. Bueno, no, yo intentaré, ya esto, como ven, no he venido ni siquiera con nada escrito. ¿Cómo voy a escribir mi historia? Esto me lo sé. Así que no hace falta. Lo único que sí quería pedirle al ver era qué tiempo yo tenía. Porque son tantas cosas. Es que, bueno, pero voy a centrarme en algo muy específico. En el antes y en el después
¿de acuerdo? Y en la promesa que tenemos por Él, que es lo eterno. Eso sí me gusta, lo eterno. Entonces, en esto me quiero centrar. Y yo quería empezar, cuando yo conocí a mi mujer, casi hace 20 años atrás, es lo típico, ¿no? Uno empieza a preguntarle, ¿no? A la persona que está al lado, probablemente para impresionarla o probablemente para, pues no tienes nada más que hablar, te estás conociendo. Una de las primeras cosas que yo le pregunté a ella en nuestra relación fue, ¿cuál fue tu primer pensamiento de tu vida? Es decir, vamos atrás. Yo qué sé, tenías un año. ¿Te recuerdas cuando tenías un año? No, con un año, un bebé, ¿cómo voy a recordar? 2 años, yo qué sé. Empezamos a buscar en nuestra cabeza cuál fue el primer pensamiento de nuestras vidas. Y yo sí lo encontré. Yo dije, mira, es que no hay más nada para atrás. Es decir, mi primer pensamiento en mi vida fue que yo me recuerdo como un niño de 2 o 3 años probablemente, que estaba sentado en la calle y estaba, me parece, en esta posición, esperando, en una posición inquieta, esperando a alguien, esperando a algo. El qué, nunca lo supe. Pero ese fue mi primer pensamiento. Increíblemente, esa sensación siempre me acompañó durante toda mi vida. Yo siempre esperaba a alguien, siempre estaba a la espera de algo. Evidentemente, una persona, probablemente todos nosotros siempre estamos esperando algo. O esperamos el mejor trabajo, esperamos la mejor promoción dentro del trabajo, esperamos tener esto o lo aquello. Evidentemente, no se trata de eso. Ahora os contaré. Y esto no es solamente una historia mía, es decir, yo no he ido solo por el mundo, yo he tenido una familia y tengo ahora mi propia familia. Y en esta historia me gustaría introducir a mi madre. Mi madre, ella fue la que aceptó a Jesús en su vida y empezó la transformación, porque dice la palabra, no me pregunten el versículo, pero dice en la palabra, si creyeres en mí, tú y tu casa serán salvos. A ver, no fui yo el que dijo esto, ni tú, ni ningún ser humano. Fue Dios. Y Dios, imagínate, si promete algo, anda que no lo va a cumplir. Es decir, Él fue que lo prometió. Él no es como nosotros, que si yo te digo, mira, te espero a las 12 de la noche, ven y salimos juntos. Si a las 2:15, 2:15, 2:30 tú no vienes, probablemente el que te prometió que te iba a esperar se va, se larga. Dios espera. Él es fiel. Él es muy fiel. Y a partir de ese momento en que mi madre aceptó a Jesús en su vida, mi casa, ella quiso y confió en la promesa de que ella y su casa iban a ser de Él para siempre. Inicialmente, yo iba a la iglesia con ella, no sé a qué. Bueno, ya sabemos los que tenemos adolescentes. A veces le arrastramos porque realmente por su voluntad no vienen ni vendrían. Porque tienen otras cosas y creen que nosotros estamos un poco locos, un poco viejos o no sé. Esto lo pensaba yo y lo digo yo porque era lo que yo exactamente pensaba. Durante todo ese tiempo, en mi casa siempre se instruyó a través de la fe de Cristo. Yo no confiaba en Cristo, porque realmente nunca lo veía. Es decir, como acaba de decir Albert, es decir, nosotros estamos acostumbrados, si no lo vemos, no lo creemos. Pero dentro de ese proceso, que es muchas veces un proceso mecánico en nuestras vidas, nosotros entendemos que sí, sea porque tenemos muchos de nosotros, probablemente tendríamos o miedo, o un agradecimiento, o una necesidad, y en algún momento nos queremos y nos agarramos de Él. Pasó algo parecido así cuando yo tenía 20 años aproximadamente, y teóricamente acepté a Jesús. Pero hoy me doy cuenta que no lo acepté realmente en mi vida, porque
yo quería continuar haciendo las mismas cosas o quería hacer las cosas con mi fuerza, con mis fuerzas. Y poco a poco me fui desligando de lo que es realmente estar atado o estar abrazado a lo que es aceptar a Jesús de forma real. Esto fue el acontecimiento más triste de mi vida, porque aquí empezó una historia bastante penosa. Es una historia muy común en el mundo probablemente, y es algo que probablemente muchos de nosotros vamos y nos cruzamos diariamente con miles y miles de personas en la cual están viviendo. Y hoy en día ya los que conocemos a Jesús sentimos compasión de esas personas que están sin Él. En el momento que yo dejé a Jesús, lo dejé apartado porque vi que no funcionaba, decía yo. Porque yo le pedía las cosas, Él no me las daba. Entonces, ¿para qué? Y encima, no puedo salir en las noches con mis amigos. Lo dejo. Pues en ese transcurso, en ese tiempo, pues evidentemente empecé a vivir mi vida, como llamamos aquí, vivir o llamaríamos morir nuestras vidas, es decir, hacer cosas que simplemente hacen que nuestro cuerpo vaya en detrimento. Gracias a Dios y a las rodillas de mi madre, siempre me sostuvo. Es increíble que han habido cosas en mi vida que una vez sí, el Espíritu Santo de Dios que vive en mí me hace recordar esas cosas y ni siquiera en ciencia ficción podemos ver algo así que haya sucedido. Yo quiero recordar una cosa en particular. Yo era un chico muy deportista, estuve a punto de firmar al profesionalismo jugando al béisbol en mi país, de donde soy, de República Dominicana. Es el deporte número 1. Había muchísimas expectativas en torno a mí, porque era el mejor, el atleta más fuerte, el más potente, el que más corría, absolutamente todo a nivel físico. Pero siempre me acompañaba el recuerdo de niño de que estaba esperando a alguien. E incluso mi sueño de ser una estrella del béisbol, a pesar de que así tenerlo aquí en las manos, me parecía insuficiente y desmotivador. Se truncó mi carrera y me dediqué, a hacer el fisiculturismo o algo así. Realmente no fisiculturismo, pero sí bastante. Dedicaba muchísimo tiempo al culto a mi cuerpo. ¿De acuerdo? En ese momento, evidentemente, yo creía que era una persona fuerte. Yo creía que era una persona que nadie se podía meter conmigo. Hasta que un día, en una discusión del barrio, pues nosotros teníamos una cancha de básquet frente a mi casa y había unos chicos que estaban diciendo muchas palabrotas. Mi abuela estaba sentada frente y escuchando todas esas palabrotas, y yo le había dicho a ellos que por favor callaran y se controlaran, ¿no? Había una persona. El respeto, por ejemplo, a las personas mayores es muy importante de donde yo vengo, y ellos no lo sentían. Pues me vi envuelto en una pelea, una trifulca, yo solo como contra 4 o 5 chicos. No sé qué pasó, porque desconecté totalmente de mi subconsciente, y eso es increíble. Algo se apoderó de mí que no pude controlar y destrocé a esos chicos. Pero no era yo el que estaba actuando, porque ni siquiera, es decir, cuando nos enseñaron las fotos y la situación en que quedaron ellos, yo no me recordaba absolutamente de nada. Y nunca he fumado, nunca he tomado droga, no me gusta ni me ha gustado nunca el alcohol. Es decir, yo estaba en mis cabales, totalmente. Pero algo entró en mí que me dominó
y no supe qué le hice a ellos. Fue tan grande el abuso que le hice, el desastre que hice a estos chicos, que cuando fueron a su barrio, vivían en el barrio del lado, cuando fueron a su barrio, eran unos chicos muy populares y arrastraron un montón de personas, amigos. Ellos eran chicos deportistas, eran chicos que estaban en 2 o 3 clubes deportivos. Su padre, el padre de ellos, era un alto cargo militar. Es decir, me iban a buscar para destrozarme. Y ciertamente me fueron a buscar para destrozarme. Cuando viene toda esa manada de personas, yo puedo contar que habían decenas, llegando casi a centenas de personas con armas de fuego, machetes, cuchillos, palos, piedras, y con una ira increíble por lo que yo le había hecho a esos chicos. Yo estaba justo en el frente de ellos y yo recuerdo que todos los vecinos cerraron la puerta porque no querían un muerto frente a la puerta de su casa. Los vecinos que todos los días nos dábamos los buenos días y que me querían y tal, en ese momento todo el mundo desapareció y me dejó solo. Y solo me quedé ante casi cientos de personas. No sé exactamente cuál era la cantidad de personas que iban en motos, bicis, coches, a pie, buscándome. Yo crucé literalmente por el frente de todos ellos y no me vieron. Iban todos en manada y yo iba caminando y no me vieron. Cuando yo llegué a mi casa, encontré a mi madre arrodillada. Y mi madre, cuando me vio, ella dice: yo sabía que tú venías. Y yo le dije a mi madre: eso es una coincidencia. Todo yo lo relacionaba con coincidencia. Permíteme decirte que hoy entiendo muchas cosas que me sucedían, a las cuales yo llamaba coincidencia, lo cual me he dado cuenta de que no, de que es cierto. Cuando nosotros subimos aquí o estamos cerrados en las puertas de nuestra habitación y estamos orando, algo sucede cuando oramos. Algo muy grande que escapa a nuestro conocimiento, y los que cada día pedimos por conocimiento, cada día somos más conscientes de que algo sucede cuando oramos. Gracias a mi madre y a la fidelidad del pacto, de la promesa. Mi madre decía: tú eres un hijo de la promesa. Él no puede fallar. Fallas tú, falla él. Fallamos nosotros los humanos. Él no falla. Y mi madre se mantuvo firme sobre esa promesa. Seguía necesitando algo. Decía: bueno, si ya no puedo conseguir el deporte, me pongo a estudiar. Me puse a estudiar. Mucho, creo. Demasiado, también creo. Estudiaba todo lo que se me pasaba por la cabeza o por la mesa, lo estudiaba. La gente, igual, yo tengo casi 20 años aquí en San Cugat, la gente nunca probablemente, como que 20 años en San Cugat, nunca te he visto. No, siempre estoy estudiando. Aquí hay una persona que me conoce precisamente, la tía de mi esposa, de Elena. Y Elena no sale, Elena está estudiando. Yo necesitaba llenar de alguna forma el vacío que yo tenía. Y solamente para que tengan una idea, qué cosas yo creía que me podían llevar a otro nivel de... Porque realmente lo que siempre estamos buscando es estar bien. Es decir, si tú me dices estar bien es jugar con un palito y en la arena, pues seguro que todo el mundo se apunta. Pero yo no podía creer. Mi madre me decía: Eddie, por más que estudies, por más que alcances objetivos en la vida, por más que quieras ser una persona importante, no lo vas a conseguir. Solamente a través de Cristo Jesús tú eres pleno, somos plenos. Nosotros estamos constituidos, hechos con algo que nos falta. Y hasta que no tenemos esto, siempre estamos dando tumbos. Yo le decía a mi madre: pues mira, se me ha ocurrido, yo qué sé, me voy a proponer, soy desarrollador, soy ingeniero en inteligencia artificial también.
me voy a proponer trabajar en una gran empresa, en una gran tecnológica. Y ese va a ser mi sueño. Esto ya me va a completar totalmente. Es que ya no veo qué más, sinceramente. Y estábamos viviendo en otro país y volvimos aquí a este país, mi esposa, que me acompaña en todo, a cumplir mi sueño. En menos de un año, de una forma increíble, pues lo conseguí. Y ahí fue que entendí, madre mía, si esto tampoco, ¿el qué? Es decir, estoy consiguiendo mis objetivos. Termino una cosa, empiezo algo, lo termino. Me lleno de ego, porque muchas veces eso es lo que vamos buscando ego, reconocimiento, a ver que te den una palmadita en la espalda, qué bien lo haces. Nada de eso te puede llenar. Como antes había dicho, estamos constituidos faltándonos algo que tenemos que buscar, y es eso que nos complementa. Mi madre, después de ver que mi camino, ella me dijo una vez, y ya riéndose, porque el que confía realmente en Él, entiende que Él no va a fallar en sus promesas. Y mi madre, incluso, ella sabía el día que se iba a morir y nos dejó una carta, porque ella se fue tan feliz al lado del Señor, que ella lo único que quiso decirnos fue, me voy feliz porque sé en quién he creído, me voy feliz porque sé en quién he confiado. Y tú todavía no aceptas a Jesús, pero lo hará porque Él me prometió a mí que si me sigues, tú y tu casa serán salvos. Y yo me agarro a esa promesa y me voy. Y me dice en la carta, hijo mío, con tus fuerzas no vas a poder. No lo vas a lograr. Pero vas a llegar y te vas a desgastar. Y justo ahí, cuando estés cansado, abatido, que lo has probado todo y no te has sentido pleno, justo ahí entrégale tu corazón a Él y Él se encargará de todo. Después de casi 15 años de yo haber escuchado esas palabras que me dijo mi madre, mi esposa, pobre, evidentemente es la que más sufre, es la que te tiene al lado. Y ella decía, pero este hombre no está feliz con nada. Este hombre, bueno, ojo, bipolar, es decir, los términos humanos que nos llaman, que realmente son términos que nosotros le podríamos poner a cualquier persona que vive sin Jesús. Bipolar, negativo, quejica, bueno, podríamos ponernos tantos adjetivos y simplemente es un solo adjetivo. No está Jesús en sus vidas. Y precisamente yo era un reflejo de no tener a Jesús en mi vida. Pero yo siempre he pensado en la felicidad plena. Por eso siempre la he buscado. Y la buscaba en diferentes formas honradas, formas lícitas. Y veía que no era posible tenerlo. Me proponía poner un negocio. Vale, lo pongo. Éxito de negocio. Tampoco. Entonces, evidentemente, llegas a la conclusión y tú dices, vale, hay algo que se llama tendencia, ¿no? La tendencia es algo, tú puedes descubrir, por ejemplo, cómo puede terminar la trayectoria de un objeto. Si lanzamos un objeto con una fuerza aquí, si la lanzo aquí, evidentemente, no va a caer allí. Sabemos que si lo lanzo hacia aquí, va a caer hacia aquí. Entonces yo decía, evidentemente, si cada vez que yo me pongo un objetivo, lo consigo y sigo peor, es decir, es que encima te sientes peor, porque tenías una ilusión de que esto sí era lo... Yo no pensaba que Jesús
no es nada sofisticado, no es nada... yo esperaba algo un poco, algo distinto. No solamente un nombre, abrir la puerta a algo que no veo y que me va a transformar de una forma plena. Es decir, yo esperaba algo más sofisticado, en serio. Por eso nunca miré a Jesús. Sabiendo esta trayectoria de que mi vida evidentemente no tenía ningún tipo de sentido, no mi vida, ninguna vida tiene sentido si nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Yo recordé lo que dijo mi madre: Eddie, cuando estés cansado, abatido, de buscar algo que te haga sentir pleno, como tú quieres, ábrele la puerta a Jesús. Debería de haber estado muy cansado y muy abatido. Mi nombre es Edison. Y probablemente va a ser verdad lo que dicen de poner el nombre a una persona. Thomas Edison probablemente no era el más listo del mundo, pero era la persona más constante, era un ejemplo de constancia cuando se proponía hacer algo. Y yo me propuse realmente ser feliz. Siempre ese ha sido mi objetivo en la vida, el de todos. Por eso buscamos una casa, una esposa, y buscamos... Pero cuando yo entendí de que nada podía darme esto que yo estaba buscando, desesperado, yo dije, de acuerdo, Jesús, yo te abro mi corazón, sin condiciones, lleva mis cargas y que se haga tu voluntad en mi vida. En ese momento, y ahí tengo 2 testigos, mi vida empezó a cambiar. En ese instante mi vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar tanto que la primera persona que sintió la transformación, evidentemente, fue mi esposa. El Espíritu de Dios se apoderó de mí y me puso una sonrisa de aquí hasta aquí, que no me la podía quitar hasta durmiendo. Mi mujer creía que yo tenía un amante, porque no se podía, me miraba así, ¿qué te pasa?, me decía ella, ¿qué te sucede? Y yo le decía, evidentemente, algo que se han perdido en el medio de la historia, entre tantas frustraciones, yo me hice ateo. Negué incluso la existencia de Dios. Y mi mujer nunca había visto el rostro que se me puso en el momento que yo acepté a Cristo Jesús. Y me dijo, ¿qué te pasa? Pero todos sabemos el qué te pasa de una mujer. ¿Qué te pasa? Sospechoso. Yo me levanté, me recuerdo, de la mesa y yo le dije a ella, pues, es que no sé cómo decírtelo. Dime, ¿qué te pasa? Yo acepté a Jesús en mi corazón. Mi madre me dijo esto un día, lo acepté y es real. Y mi esposa, más inteligente que yo, ella dijo, yo quiero de eso. Y también en ese instante aceptó a Jesús en su vida. Es increíble describir cómo Dios ha obrado en la vida de nuestra familia. Ha derramado paz, ha derramado amor, comprensión. Hemos por fin, hemos sentido de que nuestra unión es para siempre, para siempre. Siempre, todas las relaciones que no tienen a Jesús en su vida, siempre dejan una duda, una puerta abierta, por si sucede algo. Y como lo normal y lo más común de este mundo ahora es no soportar a una persona, tienes que ser feliz. Si esa persona no eres feliz con esa persona, pues mira. Y en eso se ha convertido
la vida de estos días. Nosotros, a través de Cristo Jesús, nuestro hogar, lo más importante, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Él lo ha reformado, Él lo ha renovado. Es muy importante lo que yo quiero ahora decirles. La historia se extiende. Él ha derramado bendiciones increíbles, increíbles en nuestras vidas. Bendiciones espirituales, que son las más importantes. Porque no sé si ustedes lo sabían, somos espíritus. Estamos en un cuerpo, pero tú eres un espíritu dentro de un cuerpo. ¿Cómo te llamas ser humano? Eres un ser espiritual dentro de un cuerpo. Repítetelo mucho porque a mí me ha ayudado. Y esto lo que ha hecho es que yo pida, todo lo que yo pido sea espiritual. Porque ¿para qué te va a agarrar en algo que perece cuando tienes algo eterno? Yo no me lo pienso. Yo cojo lo eterno y a eso me agarro. Nos ha bendecido de una forma espiritual. Nos ha bendecido como familia. Nos ha bendecido económicamente. Nosotros tenemos que mover, porque Él no viene, oye, te dejo un cheque, oye, te dejo esta bendición aquí. Sí, no tenemos que mover, pero Él te sostiene, Él te ayuda, y si confías plenamente en Él, y si lo que anhelas lo presentas a Él antes, porque tampoco vamos a hacer las cosas que nosotros, si aceptaste realmente a Jesús, Él tiene que vivir en ti, y ya tú no decides, Él decide, y lo único que quiero que nos quedemos, si ya has aceptado a Jesús de todo corazón, como lo hemos aceptado en mi casa, la gloria sea a Dios. Nos espera, cuando despertemos de este sueño, nos espera un lugar por la eternidad increíble. Si aceptaste a Jesús, como yo lo acepté hace mucho tiempo, en el cual tú sigues operando y te sigues preocupando, el que tiene a Jesús tiene que reflejar paz, calma, todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra, es lo que tenemos que reflejar. Si hay algo, aún conociendo a Jesús, o diciendo que conocemos a Jesús, y si hay algo que nos sigue perturbando, que nos sigue haciendo sentir mal, entonces piensa bien si realmente abrimos el corazón a Él, porque el resultado de abrirle el corazón a Él es total paz, y sobre todo en la adversidad. Y para las personas que no conocen a Jesús, probablemente ustedes piensan que yo estoy aquí, pues no lo sé. Podemos emitir muchos juicios y podemos pensar dentro de nuestra forma natural de pensamiento cuando no lo conocemos, o que estoy inventando, o que cuál es el sentido de que yo esté aquí. Simplemente decirles que los amamos y que queremos que también se sientan completos de la misma forma en la que nosotros nos sentimos. Y esto solamente y lamentablemente no hay ningún artefacto, no hay nada sofisticado. Simplemente es aceptar a Cristo Jesús de todo corazón y ya está. Yo creo que esto era lo que yo quería compartir con ustedes, y probablemente lo último, y vuelvo donde empecé. Mi primer recuerdo siempre me traía esa nostalgia. A pesar de conseguir algo, siempre sentía la nostalgia de aquel niño que estaba sentado esperando algo a alguien. Hace muy pocos días yo le había dicho a mi esposa, incluso los atardeceres me llenaban de tristeza, algo tan precioso como un atardecer, y me hacían recordar siempre al niño este que estaba esperando.
Hubo hace pocos días un atardecer que mi mujer y yo estuvimos en una posición muy elevada y pudimos observar ese atardecer. Fue la primera vez en mi vida en la cual yo me sentí disfrutando un atardecer. Y es, coincidencialmente, en ese momento, yo sentí algo que me dijo, es que era yo a quien tú estabas siempre esperando. Yo siempre lo estuve esperando, desde niño. Y tú y todos los que estamos aquí, solamente nos sentimos plenos en el momento que le damos 100% entrada a Él a nuestras vidas. Invito de verdad a todos a que abran sus corazones de una forma sin condiciones a Él. Y todos tenemos aquí WhatsApp, Facebook y todo esto. Nos veremos en el tiempo las caras y veremos aquí también en la congregación cómo nos ha cambiado y nos ha transformado. Todo para la gloria y la honra de Él. Yo quería entregarle este humilde testimonio y que la paz del Señor esté con todos. Gracias por la oportunidad. ¿Vale? Gracias a nuestro hermano por esa exposición. Gracias. Esa exposición tan sencilla, pero tan inteligente a la vez, ¿verdad? Nos ha dicho algo muy interesante y es el hecho de que ponemos delante de Dios muchas cosas en nuestras tareas diarias, ¿verdad? Y que vemos que realmente no sirven para mucho. Solo cuando ponemos a Jesús por delante es cuando podemos experimentar y transmitir con poder, como lo ha hecho él en esta mañana. Miren, hablábamos al principio de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y, ¿saben? Aquellas mujeres que las ponemos por delante porque fueron las primeras que fueron a buscar al Señor, fíjense, a pesar de todo lo que habían vivido, o lo que lo habían seguido y tal y cual, estaban poniendo el acento donde no debían. Porque dice la Escritura que fueron a embalsamar el cuerpo del Señor. No creían en su resurrección. Y eso también nos pasa a nosotros muchas veces, en muchas ocasiones. Que decimos que sí, pero luego hacemos lo contrario. Este es un buen ejemplo para todos nosotros también. Y su esposa Elena, que está ahí en la oscuridad, que no la veo desde aquí. Venga, ponte de pie. Ven aquí. Le haremos un interrogatorio. ¿Lo que ha dicho tu esposa es cierto? Cierto. Hay otro testigo aquí también. Sí, gloria a Dios. Bueno, el domingo que viene vais a estar aquí, ¿todavía? Sí. Lo digo porque nos gustaría poder orar por vosotros antes de que marchéis. ¿Sí? Pues ya. Sí. Venga. Va a llorar. Hay que dar paso a las pastoras. Vamos a orar porque, bueno, pues es un privilegio el haber compartido. ¿Por qué me haces esto? No me habías avisado. Es un privilegio poder compartir estos tiempos, o sea, el tiempo que han estado aquí con nosotros, pero el día 13, que es este lunes, no el siguiente, ya se van por temas de trabajo. El Señor les está conduciendo a ir para América y se van a vivir allí. Pero no pueden desconectarse porque esta es su casa. Y entonces nosotros queremos orar por ellos, bendecirles y eso, vamos a orar. Porque como se van el lunes que viene, o sea, la semana que viene, no sabemos si el domingo va a estar muy atareados o qué, y queremos bendecirles. Poneos juntitos.
Papá, te damos tantísimas gracias, Señor, por la vida de Eddie y de Elena, Señor. Gracias por Ian, gracias por Tiago, Señor. Sabemos que tú tienes grandes planes para sus vidas, que tú tienes un propósito hermoso para cada uno de ellos. Y te damos gracias ya también porque te estás revelando en la vida de sus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque un día ellos abrirán sus ojos y se darán cuenta, Padre, de que tú fuiste el que transformaste la vida de sus padres, Señor. Así que los ponemos a los 4 en tus manos, Señor, para que tu perfecta voluntad se haga en sus vidas. Nosotros los bendecimos en tu nombre, Jesús. Señor, declaramos protección divina sobre cada uno de ellos. Cancelamos cada ataque del enemigo que pueda surgir contra sus vidas, contra su trabajo, contra su ministerio. En el nombre de Jesús declaramos protección celestial sobre ellos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque cosas grandes vas a hacer en sus vidas y a través de sus vidas, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por el privilegio de haber compartido este tiempo con ellos, Señor. Les amamos en ti, Señor, y les bendecimos. Gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para contar, que no te contar. Hoy me vais a decir que soy un pesado, pero continuamos en la expectativa de ese bautismo de Pentecostés, ¿vale? O sea, la Iglesia necesita esa unción especial del Espíritu para proclamar el Evangelio de Jesús y para que muchas personas puedan abrir sus corazones y recibir. Y a través de ellas otras y otras y otras tiene que venir un avivamiento espiritual.